Buenos días, ¿se me escucha? Aló, buenos días, buenos días. A ver, ¿dónde está mi lente? Acá. Adriana, Grecia, Xavier, dígame que se me escucha, por favor. Sí, profesor. Ya lista, entonces voy a presentar. ¿Se ve por si acaso mi pantalla? Todavía no. ¿Se ve? ¿Está? Sí, profesor, se Sí, puede ¿no? ver. Ya listo, entonces vamos a empezar ya. Bueno, esta semana nos toca revisar lo concerniente a cinética y equilibrio químico, ¿no? ¿Qué es o de qué trata la cinética y el equilibrio químico? Bueno, la cinética es una rama de la química, ¿no? Que es, su importancia radica en que es aquella que descubre cómo es que se comportan los reactantes antes de convertirse en producto, ¿no? Por ejemplo, todos nosotros sabemos que si ustedes agarran un poco de combustible y le suben la temperatura a 200, 300 grados, el combustible explota, ¿no? Se inflama. Sin embargo, de acuerdo a los mecanismos de reacción, que ustedes agarran ese mismo combustible, le quitan el oxígeno, ¿ya? Y lo exponen a esa temperatura, a ese combustible no le pasa nada. Y aparece lo que se conoce en química como reacciones de isomerización, reacciones de ordenamiento, y la química que se encarga de trabajar el petróleo, llamado por algunos petroquímica, pues ha generado tal cantidad de productos que actualmente están contaminando el medio ambiente, pero que nos dan comodidad a nosotros, ¿ya? Eso es lo que nos da, en este caso, el conocimiento del mecanismo de reacción, que a su vez no es más que una de las hijas de la cinética química, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Entonces acá empezamos con la definición de cinética. La cinética es la rama de la química que estudia los mecanismos por los cuales se van a producir las reacciones químicas. ¿Qué es eso, no? A ver, un evento tan común y tan, ¿qué cosa? Deseado, quizás sea la palabra, de una persona joven o adulta que quiere enamorarse. ¿Por qué se enamora de tal o cual persona del sexo opuesto, por supuesto, ¿no? Bueno, ahí tiene que ver el mecanismo del enamoramiento, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué a ustedes les gustan los chocolates, ¿no? A algunas personas, ¿no? Tiene que ver el mecanismo también de la eh, de lo que el chocolate hace dentro de nuestro cuerpo, ¿ya? Genera placer, por eso que le gusta a la gente, a algunas personas el chocolate, ¿no? Y también está relacionado con la velocidad de las reacciones, ¿ya? ¿Qué tan rápida es una reacción? ¿Qué tan lenta es una reacción? ¿Cómo puedo hacer que para que la velocidad sea más lenta o al revés, para que una reacción sea más rápida? ¿Sí? Entonces, dentro de estas cosas aparecen los llamados factores que modifican la velocidad de una reacción o que afectan la velocidad de una reacción. De todo eso vamos a revisar ahora, ¿no? Bien, nosotros los seres humanos somos genios magníficos explicándonos las cosas, ¿cierto? Hemos inventado una respuesta para toda cosa, ¿no? Hemos inventado, y algunas respuestas son tan increíblemente increíbles de creer que nos parece fuera de lugar, ¿no? ¿Ya? Existe una teoría llamada teoría de colisiones, ¿no? Que intenta explicar, ¿ya?, cómo es que ocurre una reacción química. Recién apareció el nombre de la teoría, ¿no? Entonces, la bolita que está al lado izquierdo de color morado y las bolitas que están en la parte inferior de color transparentes, ¿ya? A ver, un ratito.
Sí, entonces le decía que esas bolitas moradas y esas bolitas blancas son los reactantes en este caso y tienen que chocar de la manera correcta para que se dé el producto que en este caso está acá a este lado. Este es el producto morado con blanco y esta es otra unidad de producto morado con blanco. Si el choque no se produce en el lugar correcto, pues no pasa nada. ¿Ya? Entonces por eso acá la teoría de colisiones pregona que los reactantes deben colisionar con la orientación apropiada y con una energía mínima para que los enlaces se rompan, ¿no? Esos enlaces tienen que romperse mediante la recepción de energía de algún tipo, ¿ya? Ahora, existe una teoría mucho más moderna, mucho más analítica, mucho más pensada, llamada teoría del complejo activado. La teoría del complejo activado dice lo siguiente, que los reactantes es como hacer un caminito a través de un cerro, ¿no? Ustedes están acá y quieren pasar al otro lado del cerro. Bueno, ya, pongámosle, ustedes están en la academia y quieren pasar a la universidad, ¿cierto? Y ser sanmarquinos algunos por convicción y otros por conveniencia, pero de todas maneras quieren ser sanmarquinos. Muy bien, entonces estos reactantes, en este caso hidrógeno y oxígeno, tienen que transitar todo este caminito, esforzarse, esforzarse, esforzarse y vencer al examen de admisión, ¿no? ¿Ya? Este examen de admisión ahora ya no se llama examen de admisión, sino que se va a llamar energía de activación. La energía de activación viene a ser esa barrera, eso que impide que de reactantes pases a productos, ¿ya? Pero una vez que tú logras esos conocimientos, ya superas el 70% del puntaje del examen. Listo, ya eres alumno sanmarquino para toda tu vida y te vas a identificar pues con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, entonces, ¿qué dice la energía del complejo activado? Dice que los reactantes gradualmente deben aumentar su energía cada vez más, hasta superar la barrera energética llamada energía de activación y ahí verificar si la reacción prosigue o si la reacción regresa al comienzo. ¿Ya? Bien, acá esta curva es una curva de avance de reacción de acuerdo a la teoría del complejo activado. Bien, entonces para concluir, son dos teorías, una teoría de colisiones y una teoría del complejo activado. Ahora, ¿qué es esta cosa que parece una curva y que en realidad sí es una curva, ¿no? Bueno, son dos curvas, miren las líneas rojas. En el gráfico de la izquierda, la curva, una de ellas está por encima de la otra, ¿no? A la que empieza y la que termina. Y en el gráfico de la derecha es al revés, ¿no? A ver, un ratito mientras van analizando punto por punto cada, cada uno de los datos que están ahí, ¿ya? Un ratito, 30 segundos. Muy bien, entonces en esos gráficos están las mismas abreviaturas, ¿no? Dice A, E, C, A, E, R, X, etcétera, ¿ya? Como ya lo revisaron, yo le voy a dar un valor numérico para hacerlo mucho más entendible. Imagínense, gráfico de la izquierda, que esto es 5, esto es 20 y esto es 50. La diferencia de acá a acá, de hecho, es 30.
La diferencia de aquí a acá, pues es 15, ¿no? Sin embargo, miren acá, 20 está por encima de 5. Para que 20 llegue a 5, tiene que perder 15. Cuando el signo que sale es negativo, entonces se habla de una reacción exotérmica. ¿Ya? El gráfico de la derecha lo voy a cambiar de valores. Acá le pongo ahora 10, acá le pongo ahora 20, acá le pongo el valor, pongámosle 40, ¿ya? Y entonces, a ver, vayan restando. Entonces, las diferencias halladas, como ustedes saben, 20 menos 10, hecho que es 10, ¿no? Eso está, pero es 10 de signo positivo. A diferencia de acá, que es 15 de signo negativo, y bueno, de acá hasta acá, si la diferencia es 30. ¿Qué significa eso? Que la llamada energía de activación, EA, que es esta, siempre va a ser positivo, porque siempre va a ser una barrera energética. Acá más 30 y acá también 30. Pero la energía de reacción no. La energía de reacción para una reacción exotérmica, acuérdense, es aquella que libera calor, es aquella que se calienta, ¿no? Entonces, eso es de signo negativo. En el caso de la reacción endotérmica, el signo es positivo. ¿Por qué? Porque desde 10 tiene que ganar 10 para llegar a 20, ¿ya? No sé si hasta ahí me dejaré entender, por favor, dígame. ¿Me dejo entender? ¿Aló? Porfa, hablen. Sí, profesor. Ya, listo, muchísimas gracias. Entonces, exotérmica tiene esa curva roja de la izquierda y endotérmica tiene la curva roja de la derecha, ¿correcto? Eso es una de las cosas que deben de reconocer, ¿ya? Ahora vamos a velocidad de reacción, ¿no? Ignoro si ustedes corren o no corren, supongo que la mayoría de ustedes corre detrás del micro, ¿no? ¿Ya? Al menos corren ahí, otros corren a través de la bicicleta, otros corren con patineta, ¿no? Yo no entiendo cómo una gente puede correr con patineta paradito como un soncito, pero ahí está parado encima de la patineta, ¿no? Muy bien, miren las curvas, por favor, ya, miren la definición. En la guía decía... Muy bien, entonces, ¿qué cosa es velocidad de reacción, no? Bueno, la velocidad es la distancia recorrida en el tiempo empleado. Eso todos lo sabemos, ¿no? ¿Ya? Pero la velocidad de una reacción empieza acá, ¿no? Al inicio yo tengo en este punto donde está el puntero el 100% de las sustancias reactantes. Y estas van a bajar, se van a consumir, van a reaccionar, es el término correcto, y van a intentar a terminarse o a agotarse. Pero en el inicio también, acá ahora en la parte de abajo, cuando el reactante A y el reactante B no se han encontrado, no han reaccionado, simple y llanamente yo no tengo absolutamente nada de productos, o sea, tengo cero, ¿correcto? Y luego estos productos van aumentando conforme se van produciendo hasta casi llegar a un 100%. Entonces, la velocidad de reacción, que está acá, va a medir la diferencia, triángulo significa diferencia, de la concentración sobre la diferencia de tiempo. Diferencia de concentración según se gaste, según se consuma o según aparezca.
entre la diferencial del tiempo. ¿Ya? No sé si me dejo entender. ¿Correcto? Entonces, yo tengo acá que si se consume es reactante y si aparece es producto. ¿Correcto? ¿Ya? Bien, entonces ahí está de azul o de celeste, creo, no sé cuál están viendo. Ahí está la definición de velocidad de reacción. Ya, ahí está la ecuación general. Ya lo había salido hace rato. Y están las definiciones. ¿Sí? La velocidad de reacción se puede dar en función a múltiples, por ejemplo, en función a A, en función a B, en función a C, en función a D. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que si es reactante, el signo debe ser negativo, y si es producto, el signo es positivo, ya directamente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? La velocidad de reacción mide entonces la variación de la concentración del reactante o del producto sobre la variación del tiempo. ¿Ya? Eso mide la velocidad de reacción. ¿Puedo hacer yo que la reacción sea más rápida o más lenta? La respuesta es sí. ¿Cómo hago eso? Bueno, eso se llaman justamente factores que afectan o modifican la velocidad de una reacción química. ¿Ya? Bien, en primer lugar está el estado físico, ¿no? La palabra físico puede cambiarse por el estado natural. Hay sustancias que son sólidas, que son líquidas y que son gas, tal cual aparece acá. ¿Sí? ¿Ya? Y entonces, teniendo en cuenta la teoría de colisiones, si para que haya una reacción química tienen que estar en contacto, entonces acá, en este factor llamado área o superficie, esta parte reaccionará, esta parte reaccionará, la parte de acá también reaccionará, pero toda la parte, solamente la parte expuesta reacciona. Y entonces, si esta parte la comparo con otra que está finamente molida o llevada a polvo, entonces voy a encontrar que acá la velocidad de reacción es menor que en el lado derecho. ¿No? ¿Ya? La velocidad de reacción va a ser mucho menor que la velocidad en el lado derecho. ¿Qué significa esto? Ahí está una relación que indica lo siguiente. A mayor área, entonces mayor velocidad de reacción. ¿Ya? Ahora, ¿qué hay respecto al factor concentración? ¿No? En el factor concentración yo tengo acá 0,01 molar y 1 molar, ¿no? Entonces, acá tengo poquita cantidad, poca, por poner así. Y acá tengo mucha cantidad. A ver, de repente así me dejo entender más rápido. Si tengo poco en un lado y tengo mucho en el otro lado, entonces simple y llanamente, ¿ya? ¿Dónde hay mayor posibilidad de colisiones? Porque la velocidad de reacción es directamente proporcional al número de colisiones, ¿no? Y entonces, pues eso va a ser mucho más frecuente o probable hacia el lado derecho, la que dice 1 molar, ¿ya? ¿Sí? Hasta ahí está todo claro. Sí, profesor. Hasta ahí está todo claro.
La temperatura, ¿no? Recuerden que la temperatura aumenta el movimiento de las partículas o de las moléculas, ¿ya? Entonces, si ustedes calientan un cuerpo, ¿no? Y como nosotros mismos ahorita, en la noche estamos a 15, 16 grados, nos pelamos de frío, solamente queremos estar acurrucaditos en algún lugar calientito, ¿no? Pero ya cuando llega el mediodía, la temperatura sube a 19 grados, ya estamos todos valientes, ¿no? Queremos movernos, etcétera, 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 ¿no? Bueno, la temperatura aumenta el movimiento. Entonces, si aumenta el movimiento, va a aumentar la velocidad de reacción. El aumento de la temperatura trae consigo el aumento, la flechita hacia arriba es aumento de la velocidad de reacción, ¿no? Concentración, a mayor concentración, entonces mayor velocidad de reacción, ¿ya? Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Aló? Por favor, necesito de la respuesta de Sí, alguno o alguna profesor. dice, ¿sí? ¿Todo bien? Ya, gracias. Continuamos entonces, ¿no? A ver, ¿qué hay de un catalizador? El catalizador tiene una definición única, ¿listo? Catalizador es la sustancia que aumenta la velocidad de reacción. No existe catalizador positivo, no existe catalizador negativo. Catalizador aumenta la velocidad, ¿no? Es como si yo quisiera aceptar el segundo término, diría hombre macho u hombre hembra, ¿no? Por favor, esas son cosas que no deberían de ocurrir. Muy bien, un catalizador entonces aumenta la velocidad de reacción. ¿Cuál es la explicación que hemos creado nosotros? Decimos que el catalizador disminuye la barrera energética, pero la barrera energética se llama energía de activación. Esta es la barrera. Y acá ven que la barrera está más chiquita, ¿no? Se puede ver a través del gráfico. Entonces, si la reacción ocurre sin catalizador, la barrera energética es la normal, entre comillas, es una barrera alta. Pero si yo uso un catalizador, entonces la barrera es mucho más pequeña, disminuyó, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, la conclusión está que la presencia del catalizador o al añadir un catalizador aumenta la velocidad de reacción. Bien, se dice que el catalizador, entre comillas, hace un hueco en la energía de activación, ¿no? Pues es más o menos una forma rápida de explicar. Muy bien, ahora veamos el mecanismo de reacción, ¿no? Entre broma y no broma, le digo a mis alumnos cómo hacer para enamorar a una señorita o para que la señorita logre que un fulano que le interesa a ella se fije en ella, ¿no? Porque a veces nosotros ni nos damos cuenta que hay mujeres alrededor, ¿no? ¿Ya? Y eso de ahí se llama mecanismo. Y el mecanismo ocurre en, puede ser una sola etapa, directo, o puede ser en varias etapas, ¿no? Hay gente que se enamora a primera vista. La vio, se enamoró. Lo vio, se le cayó la baba. Muy bien. Eso es reacción sencilla. Una sola etapa, suficiente. Pero hay personas que lo piensan, lo piensan, lo piensan, lo piensan, lo piensan. ¡Ah! Demoran un montón en decidirse y cuando ya se decidieron, ya la otra persona ya no está, ¿no? Eso ocurre en dos o más etapas. Entonces, según su mecanismo de reacción, las reacciones se clasifican de dos maneras. Una de ellas es decirles que la reacción es sencilla y la otra que la reacción es compleja. Sencilla cuando ocurre en una sola etapa. Es el caso de la reacción de neutralización entre el hidróxido de sodio y el ácido bromhídrico, por ejemplo, para formar bromuro de sodio y agua, ¿no? Y la otra es una reacción compleja, ¿no? En el caso, el N2O se descompone en oxígeno más nitrógeno, ¿sí? Entonces, en la reacción compleja siempre va a haber una etapa lenta, ¿ya? La etapa lenta es la etapa que necesita mayor energía, ¿sí? Acá, necesita mayor energía.
Si necesita mayor energía, por eso la reacción es lenta. ¿Sí? ¿Ya? Y entonces, en el mecanismo que está colocado ahí al lado derecho, N2O se forma O más N2, N2O más O se forma oxígeno gaseoso. Sin embargo, lo que nosotros normalmente vemos, normalmente nos fijamos en esto, es la estequiometría, la molecularidad, ¿no? A ver, miren por favor un ratito lo que está ahí, ¿ya? A ver si hay alguna duda o pregunta por si acaso respecto al mecanismo. Muy bien, entonces, por favor, en ese gráfico tienen ustedes que diferenciar. La reacción sencilla ocurre en una sola etapa, directo, al toque diría de repente, pero la reacción compleja no. La reacción compleja requiere dos o más etapas. Una de la etapa lenta. A ver, le pongo un gráfico, de repente el gráfico suele ser más ilustrativo, ¿ya? De reacción compleja. Empieza la reacción, necesita acá, y un paso necesita cualquier cantidad de energía y luego termina la reacción. ¿Ya? Eso es una reacción compleja. Hay una primera etapa, hay una segunda etapa, hay una tercera etapa que requiere mayor cantidad de energía, una cuarta etapa y listo. ¿Ya? ¿Sí? Espero haber sido explícito. ¿Y Avanzo. cómo se vería un gráfico de una reacción sencilla? Ah, directo, directo, directo. O sea, algo así. Nada más. Buena pregunta. Ajá, yo esperaba que hasta ahora no me la han hecho, ¿ah? Tengo veintitantos años estudiando la pre. Digo, enseñando la pre. O sea, una sola etapa. Una sola barrera energética que vendría a ser esto. ¿Ya? Hola. ¿Sí? Bueno, avanzo. Muy bien. ¿Qué cosa era un catalizador? Un catalizador es una sustancia que aumenta la velocidad de reacción. ¿Listo? A veces, ¿ya? Durante una reacción química aparece una sustancia, una especie química a la cual llamamos intermediario. ¿Cómo lo reconocemos? Miren, en la primera etapa o en la primera ecuación aparece esto, BRO. Y en la segunda etapa o en la segunda ecuación también aparece BRO. Por lo tanto, yo lo puedo tachar porque es una ecuación finalmente. Ese BRO pasa a llamarse ahora intermediario. ¿Listo? Pasa a llamarse intermediario. ¿Correcto? Y entonces a eso va. Eh, a veces el intermediario, bueno, no, a veces no, el intermediario está permanentemente presente en una reacción compleja, ¿no? Pero a veces aparece el llamado catalizador. ¿Qué es un catalizador? Nuevamente, sustancia que aumenta la velocidad de reacción. Tiene que estar presente, tiene que estar presente.
pero no se consume, no se agota, no forma enlaces, no reacciona, y al final tiene que estar presente. Si acá yo le puse 100 moles, termina la reacción y yo vuelvo a contar y tengo mis 100 moles, ¿no? Esa es la definición de catalizador. Sustancia que interviene en una reacción química, pero que no se agota, ¿ya? En forma absoluta, ¿sí? Continúo. Vamos a hablar ahora de la ecuación, ¿no? Nosotros los seres humanos tenemos un defecto terrible, terrible. Todos, quieranlo o no lo quieran, siempre quieren ser los dueños de la situación. Siempre queremos mandar, ¿no? Muchos quieren reconocimiento, ¿no? Que nos reconozcan, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Bien? Y entonces, ese, llamémoslo así, problema, ¿no? Que nosotros intentamos manejar, dominar, explotar a nuestro favor, lo expresamos a través de una expresión matemática llamada ecuación, y que a veces, por múltiples razones, le damos el nombre de ley, ¿no? ¿Ya? La ley, le decimos, tiene que cumplirse la ley, ¿no? Bueno, hay una cierta complicidad respecto a lo que son nuestros actos, ¿ya? ¿Listo? ¿Bien? Listo. ¿Qué es la ley de velocidad de una reacción? Pues es una ecuación química, ¿no? A ver, acá. La ley de velocidad de reacción es una expresión así. Velocidad de reacción es igual que una constante o la concentración del reactante elevado a un exponente n, ¿no? Esta es la ecuación general. Velocidad de reacción, exponente n. ¿Ya? Ahora, yo debo de diferenciar si estoy frente a una reacción sencilla o estoy frente a una reacción compleja, ¿no? Esta es una ecuación química general donde A, B, C y D son reactantes y productos respectivamente, donde A minúscula, B minúscula, C minúscula y D minúscula son los coeficientes estequiométricos, y entonces, cuando eso se da, mi expresión queda de esa forma. O sea, para quizás aliviar acá, velocidad de reacción va a ser igual a K constante por A, que está en azul, elevado a la A, y B, que también está en azul, elevado a la B minúscula. ¿Listo? Eso de ahí va a ser la velocidad de reacción. ¿Listo? Ahí está, en la parte inferior aparecen las leyendas. ¿Listo? K es en la constante de cinética, A y B son los órdenes parciales, ¿ya? Y entonces, de esa forma, se puede representar el gobierno de una reacción química a través de la ley de velocidad, ¿ya? Sí, pero cuando la reacción es compleja, entonces la cosa cambia. Cuando la reacción es compleja, yo solamente debo de hacer caso a la etapa lenta, porque la etapa lenta es la que gobierna la velocidad de reacción, ¿no? Le dije hace rato que la etapa lenta era aquella que, pues, requería la mayor cantidad de energía, ¿no? Y que por lo tanto condicionaba la velocidad de reacción, ¿listo?
La primera etapa es esta, ¿sí? Ahí la pueden ver. La segunda etapa es aquella, acá la pueden ver. Y esta es la ecuación química o esta es la estequiometría de reacción. Pero la velocidad de reacción no depende de la estequiometría. La velocidad de reacción depende de la etapa lenta. Entonces, esto de acá lo voy a traducir a la ley. Velocidad de reacción es igual que K por N2O. Y listo. Y él tiene el exponente 1, se acabó la jarana. Eso es. ¿Listo? Ahí está. ¿Ya? Bien. Si en algún examen les preguntaran a ustedes por una reacción compleja y le dan la etapa lenta, como aparece ahí, y le dan la etapa rápida, como aparece ahí, entonces tienen que fijarse en la etapa lenta. ¿Ya? Hasta ahí, ¿todo bien? Sí, profesor. Ya. Entonces, vamos, ¿ya? Sí. Reacciones de primer orden, ¿no? La reacción se llama de primer orden cuando el exponente del sustrato es 1. Acá está. Entonces, esta reacción es una reacción de primer orden. Ahora, en una reacción de primer orden, ¿no? Hay ciertas, entre comillas, marcas que van a estar permanentes y que ustedes en este instante probablemente no manejen. ¿Cuál es una de ellas? Primero, la ley de velocidad. La ley de velocidad tiene que expresarse así. Velocidad de reacción es igual a la constante por la concentración del reactante elevado a la 1. ¿Sí? Ahora, de esta expresión con los datos, lo trabajas numéricamente, lo trabajas gráficamente. Y si tú graficas temperatura en el eje de las X y logaritmo neperiano de la concentración en el eje de las Y, esto va a dar lugar a una recta cuya pendiente es menos K y que a su vez me va a dar lugar a esta ecuación denominada punto pendiente. ¿Listo? Y acá aparece que logaritmo natural de A es igual a K constante con signo negativo multiplicado por el tiempo más el logaritmo natural de la concentración de A. Pero A lleva un cerito. La palabra cerito se interpreta como inicial. ¿Ya? Bien. Y para una ecuación, o digo, para una reacción o una cinética de primer orden, aparece un concepto llamado tiempo de vida media. ¿Ya? El tiempo de vida media es esto de acá. Logaritmo natural de A sobre el logaritmo de A sub 0 es igual a menos K menos la constante por el tiempo de vida media. ¿Listo? Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que hago? Lo que está de color rojo son fórmulas. ¿Listo? Lo de color rojo son fórmulas. ¿Y para qué uso las fórmulas? Para reemplazar datos o valores en ellas y finalmente despejar. ¿Ya? Un ratito, por favor, me da 2 minutos. ¿Ya? ¿Sí? Vayan revisando la fórmula, vayan grabando el gráfico, ¿sí?
Muy bien, entonces ese gráfico es el gráfico que se usa en la práctica del día de hoy permanente y completamente, y las fórmulas son las mismas, ¿ya? Entonces, toda reacción de primer orden y la mayoría de reacciones biológicas, vale decir, que ocurren dentro de un ser vivo, son de primer orden, ¿ya? En reacción de segundo orden, miren que comparado con el primero, la gráfica es diferente, la pendiente es completamente diferente, aunque lo que está graficado en el eje de las Y también es diferente, ¿ya? ¿Ya? Entonces, la matemática sirve para eso, ¿no? Lo que es un gráfico ilegible a través de este tratamiento matemático, como ustedes saben, logarítmico, se convierte en una recta. ¿Y una recta para qué sirve? Para predecir lo que va a venir, ¿no? Proyecto, ya puedo predecir acá, acá, más allá. Segundo orden, ¿por qué? Porque es de primer orden respecto a A y de primer orden respecto a B. Sumo ambos, me sale orden 2. ¿Ya? El tiempo de vida media tiene otra fórmula. ¿Listo? Miren acá, compárenlo con la fórmula que vamos a ver en un ratito. La primera es 0C93 entre K. Acá es 1 entre K multiplicado por la concentración inicial. A sub 0 se lee concentración inicial. ¿Ya? Acá es 1 sobre A, el gráfico está aquí. Esto es I, recuerden, I es igual a MX más B, ¿cierto? Y ahí tienen ustedes el gráfico, ¿ya? Yo creo que esto ya han llevado en matemática, por lo tanto no debe de ser muy lejano. Listo. Dejamos esto y pasamos a equilibrio químico, ¿no? Bien, todos sabemos que el planeta Tierra está en riesgo, que la contaminación nos va a matar, que nos va a extinguir como especie, que nadie nos va a salvar, ni siquiera el APRA, tampoco el Fujimorismo nos va a salvar de la contaminación ambiental. Y la gente, ¿qué hace? Nada. Sigue ensuciando, no ayer vi en las noticias, 5.150 soles de multa aquel que tira basura en una esquina, ¿no? Pero eso de ahí no disuade al poblador peruano que le gusta el peligro, que pongan de multa nomás y dice, a ver si quiere, ¿cuándo le voy a pagar? Nunca le voy a pagar, y entre comillas se burla del sistema, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, cuando uno habla de equilibrio químico, habla justamente, por ejemplo, del equilibrio del planeta Tierra, que estuvo en equilibrio, o casi en equilibrio, antes de que vinieran los humanos a este planeta, ¿no? Que habla de los equilibrios en los bosques, en los equilibrios en las cuencas hídricas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que se da ahí? ¿Qué es lo que ocurre? Más o menos
visualizables, ¿no? En primer lugar, que las masas no van a cambiar. O sea, algo parecido a esto, porque finalmente de aquí sale la explicación, ¿no? En un equilibrio químico, los reactantes A y B y los productos C y D coexisten. Coexisten. O sea, están los cuatro. ¿Y por qué están los cuatro? Porque A y B produce C y D, y C y D vuelve a producir A y B. ¿Correcto? ¿Ya? Así está. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se da acá? Si la reacción de izquierda a derecha está en equilibrio con la reacción de derecha a izquierda, se deduce que la velocidad de reacción directa es igual que la velocidad de reacción inversa. Ambas velocidades son idénticas, ¿listo? De formación y de descomposición. Ya saben que de formación es de izquierda a derecha y de descomposición es de derecha a izquierda. ¿Sí? ¿Qué más se sabe? Se sabe que yo puedo establecer una relación matemática, ¿no? La matemática, reitero, tiene eso de ventajoso. Te rompe la cabeza, ya, y viene un fulano, es así, paz, que eso no me era, y yo he estado horas y horas como un bruto animal penando tanto, y la respuesta es sí, has estado 2 horas como un noble bruto y un pobre animal, ¿no? Bueno, entonces, esto de acá se llama expresión de la constante de equilibrio, expresión. Así es como debería escribirse, en otras palabras, ¿no? Sin embargo, los equilibrios pueden ser homogéneos, o los equilibrios pueden ser heterogéneos, ¿no? La palabra homogéneo significa igual, ¿no? Homogéneo, el mismo estado de agregación. Sólido, 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 líquido, no, sólido, sólido, líquido, líquido, gas, gas, acuoso, acuoso, ¿no? Y entonces, tenemos ahí que el equilibrio químico se puede expresar de dos maneras. Una en función a la concentración y una en función a la presión, ¿ya? En función a la concentración y en función a la presión, ¿correcto? ¿Ya? Bueno. Muy bien, entonces Kc es constante, K es constante en función a la concentración y Kp es constante en función a la presión, ¿no? Recuerden que la presión se puede dar en atmósferas, se puede dar en milímetro de mercurio, se puede dar en pascal, ¿no? Ahora, entre Kc y Kt, acá está Kc, ¿dónde estás? Ya, entre Kc y Kt hay una relación. Y es esta la fórmula que los relaciona, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es esto? Dice que Kp, constante en función a la presión, es igual a Kc, constante en función a la concentración, multiplicado por RT. Recuerden que R es la constante de los gases, R es 0,082, 0,082, multiplicado por la temperatura, que siempre va a estar en Kelvin, y por la diferencia de moles, ¿no? La diferencia o variación de moles. Moles de productos menos los moles de reactantes, ¿verdad? Entonces, eso se va a ocurrir dentro de un sistema que está en equilibrio. Pero, ¿cuáles son las condiciones del equilibrio? Que el sistema esté cerrado y que la reacción sea reversible, ¿no?
Pregunta, ¿la Tierra fue un sistema de equilibrio? La respuesta es sí, era un sistema de equilibrio. ¿Cuándo rompemos el equilibrio? Cuando empezamos a extraer gran cantidad de minerales del suelo, ¿no? Hemos sacado miles de millones de toneladas del suelo y lo hemos llevado a diferentes lugares, bajo la forma de diferentes productos. Y el planeta Tierra, entre comillas, está alterando su equilibrio, ¿no? No solamente de minerales. Los seres humanos hemos hecho travesura y media, pero esa travesura ya parece más daño que travesura. Hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta? Ninguna, entonces continúo. Ahí están los equilibrios homogéneos y acá están los equilibrios heterogéneos, ¿no? Cuando un equilibrio es homogéneo, se les acaba de hacer recordar que es homogéneo cuando todos están en estado gaseoso, por ejemplo. Por lo tanto, si están en un equilibrio homogéneo, todos participan. Todos, absolutamente todos participan. Kc, concentración molar de amoníaco al cuadrado, concentración molar de nitrógeno por concentración molar de hidrógeno al cubo, ¿no? Kp en función a la presión. Presión al cuadrado de amoníaco, presión a la 1 de nitrógeno, presión al cubo de hidrógeno. Equilibrio heterogéneo. Acá hay un sólido, acá hay un gas, acá hay otro sólido y acá hay otro gas. Entonces, para obtener la constante de equilibrio, el producto es SO2, acá está. El reactante es O2, acá está. ¿Sí? Y listo. ¿Ya? Listo, completamente. ¿Ya? Entonces, hay un Kc y hay un Kp para un equilibrio que puede ser homogéneo o puede ser heterogéneo. ¿Listo? Bien. A ver, un ratito mientras llegamos al principio de leche atelier. ¿Ya? Ahí está. Mientras van leyendo. ¿Ya? A ver, tienen que estar haciendo la
Muy bien, supongo que habrán leído, ¿no?, todo lo que dice en el principio del hecho anterior, pero Profesor, disculpe, antes sí, de que dime. avance con esto, se me entrecortaba el audio cuando estaba explicando lo del equilibrio heterogéneo. Creo que lo puedo repetir rapidito, por favor. Por supuesto. ¿Ya? En un equilibrio heterogéneo, ¿ya?, ustedes tienen que algunos componentes están en estado sólido, como estaba marcado acá, ¿dónde está este plumoncito? Acá, ¿no? Y entonces los que están en estado sólido no tienen que aparecer en la ecuación, en la expresión. A ellos se les reemplaza por el valor 1. Entonces yo digo acá, producto SO2 por 1 no pasa nada, ¿sí? Reactante, oxígeno, por 1 queda tal cual, ¿correcto? Ahora, ¿por qué se le reemplaza por 1? Porque los sólidos no se comprimen, ¿cierto? A diferencia de los gases, ni los sólidos ni los líquidos se van a comprimir, ¿ya? Ahora, ¿en el equilibrio homogéneo aparecen todos? Sí, porque todos están sujetos a variaciones de presión. Tú comprimes un gas y se contrae, ¿cierto? Quitas la presión, se expande. Entonces, en el equilibrio heterogéneo, lo que se hace es, los sólidos no se toman en cuenta, ¿correcto? Sí, gracias. Ya. Pasamos entonces acá al principio de Le Chatelier. Muy bien. Ya. Yo tengo acá A moles de A, B moles de B, C moles de C y D moles de D. Voy a suponer, no, mejor le pongo acá 2, 1, 1, 1, ¿correcto? Y le pongo acá más calor. Si le pongo acá más calor, estoy indicando que esta es una reacción de tipo exotérmico. ¿Qué va a pasar si yo aumento A? De acuerdo a esto, lo que tengo que leer dice es lo siguiente, que A se combina con B para formar C y D. ¿Listo? Repito, A se combina con B para formar C y D. Es lo que dice la flechita de arriba. Pero la flechita de abajo dice que C se combina con D para formar A y B. ¿Correcto? Entonces, eso es una reacción reversible. Si aumento A, acá está el puntero, ese aumento tiene que combinarse con B. Y si A se combina con B, el resultado es producto. El sistema se va a la derecha. Ahora aumento B. Si yo aumento B, B se combina con A y el resultado es hacia la derecha. ¿Qué pasa si yo aumento C? La ecuación química te dice, si yo aumento C, C se combina con D y el resultado es a la izquierda. De manera igual, si yo combino aumento de D con C, se va a combinar y el resultado es a la izquierda. ¿Sí? Hasta ahí aumenté completamente a cada uno. Voy a hablar ahora del efecto contrario. Disminuyo A. Si yo disminuyo A, va a faltar A. Eso tiene que coexistir. Por lo tanto, el A, C y D se van a combinar entre sí para reponer A que faltaba. Si yo disminuyo B, ¿listo? Como va a haber, el sistema detecta la deficiencia de B, tiene que reponerlo. ¿Quién lo repone? La combinación de C con D. C con D se combina para formar E. Y si yo disminuyo C, tengo que reponerse. Entonces A y B se combinan y el sistema va a la derecha. Si yo elimino D, disminuyo D, extraigo D, depende, el sistema sigue reemplazándose a la derecha. Hasta ahí, ¿me dejé entender? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es que si aumento reactantes, el sistema se va a la derecha. Si aumento productos, el sistema se va a la izquierda. Si yo disminuyo reactantes, el sistema se va a la izquierda. Y si yo disminuyo productos, el sistema se va a la derecha. Esto de acá
es un factor llamado factor concentración. Entonces, Le Chatelier descubrió eso que acabo de referir. Luego está el factor presión. El factor presión me dice que en reactantes hay 3 moles y en productos hay 2 moles. 3 moles y 2 moles. Si yo aumento la presión, el sistema se va hacia el menor número de moles. ¿Listo? Eso es lo que dice la referencia general. Por lo tanto, si yo aumento la presión, veo que hay 3 a la izquierda, 2 a la derecha, el sistema se va hacia la derecha. ¿Listo? Sistema exotérmico. Miren acá, la explicación que le doy es un poquito sui generis, ¿ya? Pero me parece que con esos términos los alumnos que trabajan conmigo entienden. Así que sigo con mi explicación sui generis. Bien, ¿qué dice la parte derecha de la ecuación? La parte derecha de la ecuación dice lo siguiente. C se combina con D y con el calor, y como consecuencia de esta combinación, C y D forman A y B. Entonces, si yo aumento la temperatura en un sistema exotérmico, el sistema se va hacia la izquierda. ¿Ya? Repito, C se combina con D y Q para formar A y B. ¿Ya? Pero ahora voy a simular el efecto contrario en un sistema endotérmico. En un sistema endotérmico, ¿qué pasa si yo aumento la temperatura? Entonces Q va a estar acá. ¿Ya? Dice la ecuación, y ahora la tengo que leer así. A se combina con B y Q. A se combina con B y con Q para dar C y D. Si yo estoy aumentando la temperatura, y justamente este lado necesita aumento de la temperatura, el sistema se va hacia la derecha. ¿Ya? Dígame si me dejé entender. Sí, profesor. ¿Listo? Ya. Entonces, con eso habríamos revisado la parte de teoría, ¿no? Del principio de Le Chatelier, ¿ya? Ahí está en letritas. Yo prefiero la ecuación, prefiero así, la demostración simbólica. Y acá hay un pequeño ejercicio de aplicación, ¿no? Dice, seleccione la acción que debe realizarse para aumentar el rendimiento del proceso. Aumentar el rendimiento significa que el proceso se vaya a la derecha. Gas, 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 delta H negativo significa exotérmica, ¿no? Entonces, dice, aumentar el volumen del recipiente, acá hay 5 moles, acá hay 4 moles. Si aumentas el volumen, significa que has bajado la presión. No. Aumentar la temperatura, es exotérmico. Es exotérmico. No se debe calentar un sistema exotérmico. No es. Aumentar la presión. Bueno, esto sí, va a la derecha. Se adiciona agua. No tiene que adicionarse agua. Ya el sistema está en equilibrio. Si se añade un catalizador, tampoco. Si el sistema está en equilibrio, ojo, en el equilibrio ya se sabe que B1 es igual que B2. Entonces, no me sirve de nada echarle un catalizador, porque ya la velocidad está igual, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Ya? Listo, a ver, hasta ahí está bien. Entro a los ejercicios de clase, ¿sí? Sí. Ya. A ver, veamos el primero, ¿ya? A ver, nuevamente, dime un ratito, ¿tengo tiempo? Sí, tengo tiempo, ¿ya? Dime 2 minutos.
Muy bien, entonces, luego de haber leído la primera, ¿cuál fue la clave? A ver. ¿Quién me da la clave? Nadie. No es posible. Dice la primera, la velocidad de reacción es función de la concentración de los productos. Eso es falso, ¿no? La velocidad de reacción es función o cómo se define, ¿no? Velocidad de reacción es variación de la concentración sobre variación de tiempo. Puede ser productos, puede ser reactantes, pero siempre sobre el tiempo, ¿ya? No solamente de la concentración, no solamente. Tiempo de vida media. ¿Qué es el tiempo de vida media? El tiempo de vida media es un concepto que se usó sobre material radiactivo. Si yo tengo una masa de 10 gramos, pregunta, ¿cuántos segundos, cuántos minutos, meses, años, siglos? Esta masa se reduce a una masa de 5 gramos. Ese tiempo se llama tiempo de vida media, ¿ya? Y ahí es donde sale el concepto de la momia Juanita, de los, ¿qué cosa? Los egipcios, los babilónicos, etcétera, 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 ¿no? ¿Por qué calculamos que han vivido hace 5.000 años, 7.000 años? Los tiahuanacos dicen que son 15.000 años antes de Cristo, ¿no? 15.000 años hay, los babilónicos son 7.000 años con la justa, ¿no? ¿Ya? En fin, el tiempo de vida media de la concentración depende de la concentración de reactantes para cinéticas de primer orden, no. Es independiente de esto, ¿ya? Es independiente de la concentración, solamente es en la conversión de uno en otro, ¿listo? O sea, no tiene nada que ver que sea 50 gramos o que sean 5 gramos, no tiene absolutamente nada que ver, ¿ya? La C, ¿la concentración de productos disminuye? No, no disminuye conforme avanza la reacción, todo lo contrario, la concentración de productos aumenta, ¿no? Dice, el complejo activado siempre presenta mayor energía de activación. Sí, esto es verdadero. La curva de complejo activado muestra esto, o la curva del complejo activado muestra aquel. Pero de todas maneras, en la curva está en la parte de arriba, ¿ya? A ver, un ratito. Sí, sí, sí. Muy bien, entonces, y finalmente dice la velocidad de reacción aumenta con la disminución de la temperatura, de ninguna manera, ¿ya? La pregunta 1, la respuesta en la letra D de dulce. ¿Alguna pregunta respecto a vida media? El concepto de vida media ahora se aprovecha la idea en lo que se llama fecha de expiración, por si acaso, ¿ya? Entonces, algunos compran en los mercados y se fijan que el producto, ¿cuándo es su fecha de expiración? Dice mayo de 2025, ya, listo, lo compran. Pero si dijera mayo de 2024, no lo van a comprar, ¿no? La fecha de expiración es un concepto parecido, pero no es un concepto igual, ¿ya? Pregunta 2. Me tienen ese texto y acá lo que quiero es que se analice de la siguiente forma. Miren acá, 1,2. ¿Qué se mantiene constante? Esto. ¿Qué es lo que varía él? Varía por 4. Y acá, si analizo estos dos, también varían por 4. ¿Qué significa? Que la velocidad de reacción va a ser igual que K por la concentración de F2 por la concentración de ClO2, ¿no? Pero si yo mantengo constante F2 flúor
y he aumentado 4 veces la concentración de ClO2 y la velocidad ha aumentado 4 veces, significa que esto tiene orden 1 o exponente 1, también se puede llamar así. Ahora analizo 1,3, ya que se mantiene constante la concentración de ClO2 en 1 y 3, ¿no? ¿Qué veo acá? Que esto está multiplicado por 2. ¿Y qué veo aquí? Que esto también está multiplicado por 2, ¿no? Entonces, si al duplicar obtengo el doble, el exponente acá en orden de reacción sigue siendo 1, ¿no? ¿Ya? ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿No? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, no sé si esa forma les convence, ¿no? Pero puedo hacer una explicación un poco más técnica. 1 más 1 es igual que 2, por lo tanto la respuesta es la letra B de bebé, ¿ya? O sea, con análisis ligero sale eso, ¿no? A ver, un ratito voy a cambiar de pantalla. Y entonces voy a introducir acá una página en blanco, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que se tiene acá, no? Se tiene una velocidad 1 que dice que es 1,2 por 10 a la menos 3, ¿sí? Y esta velocidad se obtiene al multiplicar 0,1 a la x por 0,01 a la y. Pero hay otro valor, b sub 2, que dice que es 4,8 por 10 a la menos 3 y que se obtiene de multiplicar 0,1 a la x por 0,04 a la y. Ustedes saben que la matemática es una herramienta muy simple, muy fácil, ¿no? Por los digo, matemática no, bajo mi nivel si enseño matemática, ¿no? Pero bueno, es una broma por si acaso. Cancelo. ¿Qué veo acá? Por 4. Entonces, 4 es igual, que veo acá, por 4 a la y. Entonces, y vale 1. ¿Sí? ¿Ya? Tomo el segundo caso. El segundo caso es velocidad 1, repito, entonces 1, 2 por 10 a la menos 3. La concentración es 0,1 elevado a la x, 0,01 elevado a la y, ¿no? Velocidad 3 es, dice acá, 2,4 por 10 a la menos 3. Esto es 0,2. Acá cambio, elevado a la x. Y acá se mantiene el 0,01, ¿cierto? Muy bien. Igual que el caso anterior, ¿qué hago? Trazo mi rayita de fracción para poder justificar esto. Cancelo, cancelo. Está multiplicado por 2. Y acá 2 es igual. Lo mismo, está multiplicado por 2. Pero está elevado a la x, ¿no? Entonces x es igual a 1. Entonces, finalmente, 1 más 1, 2, ¿ya? Bien, esa es la explicación un poco más dura, más matemática, más, no sé cuál es el nombre, pero que a algunos les encanta. No, 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 no. La deducción anterior, no, no, esa no. Esta de acá, que es matemática, entre comillas, les encanta, ¿ya? Bien. Hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta? ¿Está claro? ¿Puedo avanzar? Sí, profesor. Ya, gracias. Muy bien, el ejercicio 3 dice, las reacciones de primer orden tienen una velocidad proporcional a la... Ya, entonces es chamullo. Reacción de primer orden es esto. Velocidad es igual que K por la concentración de A elevado a la 1. Por eso es de primer orden. K es la constante cinética, ya lo sabemos. A es la concentración, ya sabemos. Y 1 es el orden de reacción.
Pero esto de acá tiene una forma matemática que le acabo de mostrar en el gráfico, que dice que el logaritmo neperiano de la concentración inicial, cero es inicial, entre la concentración en algún momento es igual a KT. ¿Ya? Está en el gráfico que le mostré hace rato y que les dejé ahí mirando, por favor, le dije, miren, ¿no? Donde A sub 0 es concentración inicial, esto es texto, T es el tiempo, sigue siendo texto, se sabe que A reacciona según la ecuación, ya, y acá empieza. Tengo 100 mililitros y una concentración 100 milimolar de A. Dice, a un recipiente termostatizado se deja evolucionar la reacción hasta que la concentración disminuye en, o sea, esto disminuye en 86,5%. Si de 100 que tenías inicial has disminuido 86,5%, entonces tienes acá 13,5 milimolar. ¿Correcto? ¿Ya? 13,5 milimolar. Muy bien. ¿En qué tiempo fue? Ah, en 200 minutos. Tiempo, 200 minutos. ¿Bien? Dice determine la constante cinética, ¿no? Entonces, tengo mi concentración inicial. A ver, voy a cambiar el color del plumón para que sea un poquito más observable. Este de acá es A sub 0 y esto de acá es A, concentración de A. Entonces reemplazo aquí. Logaritmo natural de 100 entre 13,5, ¿no? Pero me están dando este dato, miren, pues, el mismo cociente. O sea, esto de acá es logaritmo natural de e al cuadrado. Pero logaritmo natural de e al cuadrado es 2. Entonces, todo esto de acá valdría 2. Esto es igual que k por el tiempo, pero el tiempo es 200 minutos. Simplifico y k sería igual a 1 sobre 100. Por lo tanto, k es 10 a la menos 1. ¿Listo? A ver, por favor, me indica si está claro, revisen, analicen. Ahí hay un dato. El dato 100 sobre 13,5 es igual a e a la cuadrada, ¿no? O e a la menos 2, ¿ya? A ver, ¿estará grabando bien? Muy bien. Está, a ver, disculpen, todo completamente claro, como las aguas del río tutelar de los limeños, del río Rímac. ¿Sí? ¿No? Ya, entonces no hay respuesta, avanzo. Pregunta 4. Las reacciones de isomerización
constituyen un ejemplo de reacciones en las cuales las fórmulas moleculares del reactante y del producto son las mismas. Eso es cierto. Por eso se llama isomería, ¿no? Dos fórmulas, dos estructuras, la misma fórmula global. Por ejemplo, la isomerización del ciclo propano a propeno es una reacción. Acá está el ciclo propano, acá está el propeno, mal dibujado, pero no importa. Es una reacción de primer orden, ¿ven? Acá está. Por eso les decía, grábense la gráfica, primer orden, que implica la reorganización de enlaces en el ciclo propano para formar propeno, un proceso que se produce a 500 grados centígrados según la expresión bla, bla, bla. ¿Listo? Dice, al respecto se ha encontrado experimentalmente que si se hacen reaccionar 50 milimolar, en realidad debe haber sido milimoles, ¿ya? O sea, debe haber sido acá, si no me... milimoles, ¿no? No milimolar, ¿ya? De ciclopropano, la concentración de este cae a la cuarta parte. ¿Cuál es la cuarta parte del 50? 12,5, ¿cierto? Dice, cae en un tiempo de 34,4 minutos. Listo. La concentración de este cae a la cuarta parte. Determina el valor de la constante cinética. Estamos hablando de primer orden, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando de K. K por T es igual logaritmo neperiano de la concentración de A sub 0 inicial entre A, nada más, todo entre paréntesis. ¿Listo? ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Me dan como dato que el logaritmo neperiano de 2 o de 17,4 es 0,04. ¿Sí? Ese es el dato que me da. ¿Cómo hago? A ver, vamos a ver acá, ¿no? Entonces, si yo tengo que 50 milimoles han bajado a 12,5 milimoles en 37,4, a 25 milimoles, ¿en qué tiempo habrán empleado? Se supone de 50 pasa a 25 y de 25 a 12,5, entonces deduzco que el valor ha sido 17,2 minutos. O sea, este de acá sería el tiempo de vida media, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo acá? ¿No? Tengo por fórmula que el tiempo de vida media es ¿cuánto? Logaritmo natural de 2 entre K. Esa es la fórmula, ¿no? ¿Ya? Pero el logaritmo natural de 2, ¿listo? Tengo acá cambiando, a ver, K es igual logaritmo natural de 2 entre el tiempo de vida media. Pero el logaritmo natural de 2, ¿cuál es el tiempo de vida media? 17,2. Esto de acá es el dato que aparece, ¿dónde estás? Aquí. ¿Sí? Por lo tanto, K va a ser igual a 0,04. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, es probable que ustedes se hayan roto la cabeza, ¿no? Tratando de resolver y digan que tan rapidito lo resolvió, tan fácil lo hizo, ¿no? Pero en cinética básicamente es ese tipo de ejercicios, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Ya, entonces, en esa isomerización donde 50 milimoles están en un tiempo cero y en 34,4 minutos, si tienes tú 12,5, deduzco que 25 milimoles han estado en 17,2 minutos, ¿no? Para simplificar el dato, me han dado que el logaritmo natural de 2 entre 17,2 es 0,04. Por eso que sale el valor rapidito, ¿ya? ¿Sí? Ejercicio 5 entonces. Entonces, Dime. la clave sería la C, ¿no? Ah, ya, la clave, sí, la letra C.
disculpen, la clave de la letra C, ¿ya? 4 por 10 a la menos 2. ¿Listo? Paso a la 5. La 5 dice factores que influyen en la velocidad de una reacción química, incluyen la naturaleza de los reactantes, su concentración, la temperatura, la superficie de contacto, la presencia de catalizadores y la presión, ¿no? Estos elementos pueden aumentar o disminuir la rapidez con que ocurre una reacción. Al respecto, selección. Entonces, acá la pregunta clave está en los factores. ¿Listo? Dice, el hierro expuesto al ambiente, el hierro, nosotros lo conocemos básicamente como fierro, ¿no? En el lenguaje técnico es hierro. ¿Se oxida más lento como bloque que en polvo? Sí. ¿Ya? Entonces, si el hierro estuviera molido, toda el área expuesta se va a oxidar. Pero si el hierro forma un bloque, solamente el área expuesta se oxida. El área interna no se oxida. ¿Ya? A eso se refería, ¿no? 2. ¿Los catalizadores disminuyen la energía de activación? Sí. ¿Y aumenta la velocidad de reacción? Sí. Pues sí, la barrera energética, que estaba bien alta, ha sido disminuida a una barrerita, pues de hecho que la velocidad de reacción es mayor, ¿no? Dice, en fase gaseosa, aumentar la presión isotérmicamente disminuye la velocidad de reacción, no. Cuando tú aumentas la temperatura, de todas maneras aumenta la velocidad de reacción. ¿Bien? ¿Hasta ahí todo bien? Ya. Pasamos a la pregunta 6, que también tiene que ver con gráfico. Ya, vayan analizando el gráfico, por favor. Tenemos tiempo. Lo que han preparado con una etiqueta. ¿Lo vuelvo o lo descarto? Lo descarto. A la fila pone que son 05 de la fila. Muy bien. Entonces, ¿qué me dice el gráfico? ¿No? Me dice que el pentóxido de nitrógeno se descompone siguiendo una cinética de primer orden. Ojo acá. En esta expresión logaritmo natural, miren, acá está en el eje de las X, este es un punto, este es otro punto. Acá hay 100, ¿no? Y acá hay 0, pero este es el tiempo. ¿Correcto? Entonces, normalmente ustedes en química no habían visto ese tipo de gráficos, ¿no? Ojo acá, ¿qué es la pendiente? La pendiente es la variación de Y sobre la variación de X. Eso se sabe por matemática, ¿correcto? Completamente. Entonces, pero ¿de dónde a dónde varía X, no? X va a variar ¿de dónde?
de 16,6 menos 20, puedo tomar eso como referencia, y 100 menos 0, ¿no? ¿Cuánto me da esto? 3,4 por 10 a la menos 2. Y entonces, como esto es la pendiente, esto es K. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, dada la ecuación, el gráfico, para una cinética de primer orden, esto entre comillas se hace de manera automática. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo yo acá, no? ¿Qué dice la ecuación de cinética? Logaritmo natural de, en este caso, concentración de N2O5 sub 0 entre la concentración de N2O5 nada más es igual que KT. De esto de acá, si ustedes lo reordenan, sale que el logaritmo natural de N2O5 es igual a logaritmo natural de N2O5 sub 0 menos KT. ¿Ya? Porque, recuerden, logaritmo de un producto es el logaritmo de una suma, pero el logaritmo de un cociente es el logaritmo de una resta. Entonces, a el valor de arriba le estaría restando el valor de abajo. Pero si le cambias de posición, KT viene a la izquierda y el denominador pasa a la derecha, queda esta expresión. ¿Ya? ¿Listo? Va a quedar esa expresión. ¿Sí? Y la respuesta acá sería, ¿dónde está? 3, 4 por 10 a la menos 2. La respuesta estaría en la letra A. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja o la desventaja de trabajar con gráficos, ¿no? Entonces, ustedes en matemática, como formación, reciben el trabajo para gráficos, ¿no? Y luego ese mismo sistema, mucho más sencillo, ¿no? Puede usarse en una universidad, ¿sí? Puede usarse en la PRE también, ¿ya? Bien, si no hay preguntas, pasamos a la pregunta 7. Dice el principio de Le Chatelier, entonces yo asumo que ustedes en el examen, Le Chatelier, listo, indica que si un sistema de equilibrio se perturba, este se ajustará para minimizar el cambio, eso es cierto, la palabra ajustará encaja, desplazando el equilibrio a la izquierda o a la derecha, ¿no? A ver, miren la importancia del equilibrio, ¿ya? El pH de la sangre es 7,4. 7,4 más menos 0,02. Si la persona llega a 7,42, se pone en riesgo de muerte. Si la persona llega a 7,38, se pone en riesgo de muerte. Entonces, este equilibrio lo maneja a izquierda o a derecha la ventilación a través de la respiración, ¿ya? Pero bien, eso es en un sistema biológico, ¿cómo podemos ser nosotros? En un sistema químico como el que se muestra acá, 1 de pentacloruro, este es calor, significa endotérmico, pasa a 1 de tricloruro y a 1 de cloro, ¿correcto? Entonces, ¿qué veo acá? Veo que a la izquierda hay 1 mol y a la derecha hay 2 moles. 1 mol contra 2 moles, ¿correcto? Seleccione la alternativa respecto a verdad o falsedad. Dice, aumentar la temperatura del sistema, desplaza el equilibrio a la derecha o a la izquierda. El sistema es endotérmico. Si yo caliento un sistema que necesita calentarse, se va a la derecha, pero no a la izquierda. ¿Listo? Repito, este es un sistema endotérmico. Un sistema endotérmico requiere calor, por lo tanto yo debo de calentar y el sistema se va automáticamente hacia la derecha, ¿ya? Luego dice, al disminuir la presión, el sistema se desplaza hacia la derecha. Si yo aumentara la presión, en este caso,
El sistema sería a la izquierda. ¿Por qué? Porque hay 2 moles a la derecha y hay 1 mol a la izquierda. Pero me está pidiendo lo contrario. Disminuyo la presión, por lo tanto el efecto es contrario. ¿Listo? O sea, esto de acá es verdadero. Y la última dice, ¿agregar un catalizador desplaza el equilibrio? No. Recuerden que en el equilibrio ya no hay movimiento, no hay variación de velocidad. La velocidad de combinación es igual que la velocidad de descomposición. ¿Listo? Respuesta, la letra D de dulce. ¿Bien? Hasta ahí está claro. No hay nadie, ya. No hay respuesta, ¿no? Pregunta 8. La pregunta 8 es interesante porque así nomás no se plantea este tipo de ejercicios a nivel de pre, ¿no? Un ratito, un ratito. Acá está. Muy bien, entonces cerramos con lo siguiente. ¿Qué dice? ¿No? Se introduce en un reactor 5 moles. Acá ha habido un pequeño error, por favor. 5 moles es, ¿ya? No es molar. Moles. Entonces acá tengo, al inicio, tengo 5 moles de él, 9 moles de hidrógeno, 9 de hidrógeno y tengo 6,5 moles de metanol. Es lo que dice acá. 5, 9 y 6,5. La temperatura es 220 grados centígrados. Al respecto, dice, si el sistema evoluciona hasta que reaccionen. ¿Reaccionan cuánto? Reaccionan 4 moles. Entonces, de 5 que yo tenía inicial, tengo que restarle 4. Pero miren los coeficientes, es 1, es 2 y es 1. ¿Qué significa? Cada uno de CO requiere 2 de hidrógeno. Si acá han reaccionado 4, yo ahora necesito acá 8 de hidrógeno. Pero cada uno produce 1. Por lo tanto, acá habrá producido 4. Me voy al equilibrio. Tenía 5 al inicio, han reaccionado 4, me quedo con 1. Tenía 9 al inicio, han reaccionado 8, me quedo con 1. Tenía 6,5 al inicio, han aparecido 4, me quedo con 10,5. Me fijo, equilibrio. Todos están en estado gaseoso. Concentración de metanol, concentración de CO, concentración de hidrógeno
elevado al cuadrado. Listo, todo está en estado gaseoso. Es un equilibrio homogéneo. Reemplazo valores, 10,5, CO es 1, hidrógeno es 1 elevado al cuadrado y sigue quedando como 10,5. ¿Ya? Entonces la respuesta estaría en la letra D de dedo. ¿Sí? Pregunta, ¿está claro? ¿Por qué se suman los 4 al final? Ah, es que como producto de la reacción, ¿quién aparece? Aparece metanol, ¿cierto? Si tú has hecho reaccionar 4 de monóxido con 8 de hidrógeno, el producto son 4 de metanol. Por eso a la cantidad inicial, que era 6,5, tienes que sumarle los 4 moles obtenidos, ¿ya? Más o menos, Sí, gracias. ya. Muy bien, a ver. Ya, entonces, si no hay preguntas, les muestro acá las claves, ¿no? Aunque creo que ustedes lo tienen. Ya. Bien, ¿alguna pregunta o duda por ahí? Comentario quizás. ¿Se entendió lo que he querido transmitir? Cinética química es una parte apasionante, ¿no? Pero Profesor, no... disculpe, en Sí, el ejercicio número 5, ¿podría volver a explicar el punto número 3, por favor? el 5, el número 3. Dice, en fase gaseosa al aumentar la presión, cuando tú aumentas la presión, ¿qué le ocurre al volumen? Disminuye, ¿cierto? Si el volumen disminuye, la concentración aumenta. Si la concentración aumenta, la posibilidad de que choquen los reactantes aumenta. Por lo tanto, la velocidad de reacción también aumentará, ¿ya? Esa es la relación que se da. ¿Listo? Cuando tú comprimes un gas, automáticamente el volumen disminuye. Automáticamente. Entonces, todas serían verdaderas ahí. No, es que el volumen, la velocidad de reacción aumentaría. Dice, al aumentar la presión, ¿disminuye la velocidad de reacción? No, la velocidad de reacción aumenta. Ah, ya. Entendí. Sí. Ah, ya no, sí, 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 ya. Ah, no había marcado la clave, ¿no? ¿Cuál es la clave? ¿Verdadero, verdadero, falso? La B es la clave, ¿ya? La letra B es la clave. ¿Listo? Muy bien, a ver entonces. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muy bien, entonces, faltando un minuto a la 1:30, voy saliendo. A ver, ¿dónde estamos? Cierro acá. Sí, bueno, me voy retirando, ya falta un minutito, ya. Muchas gracias. Con todos nos Gracias. vemos la próxima semana, ya. Hasta luego.